Otra parte importante dentro de los procesos de medición es cuando hacemos la medición de una misma variable en ocasiones repetidas. Esto con el fin de asegurar una mayor credibilidad en los resultados, poder hacer una revisión en varias ocasiones para saber qué tanto generan variaciones los datos que hemos estado reportando, de la propiedad que vamos a seguir. En este sentido, pues lo trabajaremos como un análisis estadístico. Aquí cabe la pena mencionar que este video se está realizando con el fin de tener unas nociones muy básicas. Esto es una aproximación para el proceso que se hace en la vida real, pero que le va a dar a los estudiantes la posibilidad de acercarse a ese proceso. En ese sentido, cuando hacemos un análisis estadístico, podríamos dividir el proceso en dos partes. Uno que contemplamos en este momento como rechazo de datos y otro que es la evaluación de la exactitud. En el caso del rechazo de datos, lo que busca evaluar es la relación entre las medidas realizadas sin tener en cuenta algo esperado, solo la relación entre los datos. Ya lo vamos a entender un poco mejor. En lugar de esto también tenemos, bueno, posterior a esto más bien tenemos la exactitud que evalúa la metodología bajo valores esperados con el fin de estimar la confiabilidad de los resultados obtenidos, tanto revisando la veracidad como la precisión. En este sentido, pues vamos a iniciar interpretando un poco el comportamiento de los datos y en particular en el caso de los datos que obtenemos en un laboratorio de química. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos mediciones de manera repetida de alguna propiedad, por ejemplo, de la masa de un objeto, es normal que nosotros obtengamos masas cercanas, pero que presenten cierto grado de variabilidad. Si nosotros hiciéramos la representación gráfica de esos datos, tendríamos algo parecido a lo que se espera obtener en una curva gaussiana o en una curva de distribución normal. La mayoría de los datos que trabajamos en química tienen este tipo de distribuciones, como en la campana de Gauss. En ese sentido, cuando hacemos esta representación, el valor central es lo que nosotros denominamos el promedio. Y en este caso, este promedio pues es el valor que tiene la mayor probabilidad de volverse a repetir al hacer la medida nuevamente, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros lo analizamos, inicialmente la curva gaussiana no tiene límites, digamos, para iniciar. Cuando nosotros no le establecemos límites a la curva gaussiana, es decir, le creo 100% a todo lo que establece la curva gaussiana, el reporte de nuestros datos implicaría que podríamos tener datos desde menos infinito hasta más infinito. Y pues eso no tiene ninguna utilidad para lo que nosotros deseamos. Resulta que en este caso tenemos que ponerle unos límites a nuestras curvas gaussianas. Esos límites es lo que nosotros denominamos como el nivel de confianza, ¿sí? Los niveles de confianza en este momento, ustedes lo pueden encontrar reportado en literatura como porcentajes o también como fracciones. 95% de confianza o 0,95, 90% de confianza o 0,90. Sin embargo, establecer esos límites también está relacionado con el hecho de si hay algún tipo de legislación particular que en ese momento nos va a regir y que nos exige un nivel de confianza particular. Si no, el nivel de confianza típico de trabajo es del 95% de confianza. Eso implicaría que de todo mi conjunto de datos yo solo le creo el 95, que es lo que ustedes ahorita están viendo en este momento en la diapositiva, representado con esta zona con puntitos negros. Eso quiere decir que el 5% en este momento de lo que probablemente representa mi curva gaussiana, no le voy a creer. Ese 5% hay que dividirlo en dos partes. Una parte que vamos a tener a este costado, que sería equivalente al 2,5%, lo que tendríamos en la parte de la derecha, al igual que el 2,5 en la parte de la izquierda. Nuestra curva es simétrica. Y estas zonas es donde existe la posibilidad de que alguno de nuestros datos de manera aleatoria haya caído. Y es la zona donde vamos a generar el rechazo de datos, en estas que estoy representando en esta parte. Sin embargo, en esta situación hay que tener en cuenta que cuando ustedes hacen un análisis estadístico de manera general, pueden haber ocasiones en las que los datos no se comportan a dos colas, sino a una sola cola. Y en ese mismo orden de ideas, las tablas que ustedes encuentran en literatura para poder hacer la interpretación de algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, también se establecen basados en esos principios, si sus datos se comportaron a una cola o a dos colas.
Nuestros datos, en particular de lo que realizamos en nuestras prácticas experimentales, se comportan a 2 colas. Eso quiere decir, en este sentido, que cuando nosotros trabajamos a 2 colas, nuestra interpretación se hace con el 95% de confianza, o lo que es equivalente en términos de desconfianza, lo voy a poner de esta manera, el 5% de desconfianza. Siempre nosotros vamos a tener este comportamiento en las prácticas que nosotros realizamos. Cabe la pena mencionar lo que les comenté anteriormente, y es que algunas de las tablas que utilizamos estadísticamente para poder hacer la revisión de algunos parámetros no están establecidas para 2 colas, sino para una sola cola. Estas tablas, a pesar de que están establecidas para ese tipo de comportamiento, pueden ser aplicados en nuestros sistemas. Lo que vamos a hacer en ese caso, para que el proceso realmente pueda ser válido, es tapar la mitad de la curva gaussiana para poder hacer la interpretación. Es decir, como si yo me quedara con lo que está en este momento en el recuadro. Y en esa situación voy a iniciar el proceso no pensando en la confianza, sino más bien en lo que desconfío. Nosotros trabajamos con un 2.5% de desconfianza, ¿sí? Al momento de asumir el uso de una tabla de una sola cola. Tendríamos que hacer la traducción. Cuando yo no tengo una tabla de 2 colas, sino una tabla de una sola cola, voy a tomar solo la mitad de la curva gaussiana. Siguiendo el comportamiento real de mis datos, tapando la mitad de la curva gaussiana, mi nivel de desconfianza sería el 2.5. Por lo tanto, para completar el 100%, me tocaría en ese momento asumir un 97.5% de confianza. Eso cuando de pronto la información que necesitamos para poder hacer algunas correlaciones de los datos que obtenemos experimentalmente con algo que se esperaba, se reporta a una sola cola. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, como les digo, para unos conceptos que vamos a ver más adelante.